¿Qué tal? Estamos aquí en el podcast 4.0 dándole voz a ejecutivos de empresas, asociaciones y organizaciones que están haciendo, digamos, una agenda de trabajo a favor de lo que es la industria. Y hoy es el caso de Norma Cerros de Womeran. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Norma? Hola Javier, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de venir a platicarles un poco de lo que hicimos en el Foro El Gran Talento de Nuevo León. Excelente, pues nos llamó mucho la atención en este evento que cubrió el equipo de Industria 360, una agenda de trabajo que creo que es sumamente importante a nivel global con los estándares de esta nueva visión de trabajo. Pero platícanos, primero, o sea, digamos, para la comunidad, ¿qué fue este evento? Y un poco vamos a ir para atrás, ¿cómo es que nace esta plataforma? Claro, bueno, en realidad esta es una de las formas o maneras en que la Secretaría del Trabajo del Estado de Nuevo León está cristalizando sus esfuerzos enfocados en una mayor inclusión de las mujeres en el trabajo. Actualmente en México y en Nuevo León la participación de las mujeres es apenas del 46%. Esto significa que apenas 46 de cada 100 mujeres tienen acceso al trabajo pagado versus 76 de cada 100 hombres. Estamos 30 puntos abajo que los hombres en la participación en el trabajo pagado. Y existe un sinfín de razones. Una muy fuerte, cuando volteas a ver cómo se distribuye el trabajo no remunerado, pues no es casualidad que casi 3/4 partes del trabajo de cuidados y doméstico no remunerado lo lleven a cabo las mujeres. Claro. Entonces, pues bueno, esto impacta, ¿no? Porque horas que dedicas a este tipo de trabajo son horas que dejas de dedicar al trabajo pagado. Exacto. Entonces, para que te des una idea, en la peor época de la pandemia, la cantidad de horas que las mujeres dedicaron al trabajo no remunerado fue de más de 50 horas en la semana. O sea, más de una jornada laboral completa versus menos de 20 horas que llevaron de los hombres desempeñando este mismo tipo de trabajo. Entonces, también cuando volteas a ver cómo está compuesta la representación de las mujeres en el trabajo, es similar a una pirámide. A nivel de entrada ya se superó la brecha de género. Tú puedes ver que en la mayor parte de las organizaciones, contando hombres y mujeres, casi es la misma proporción. Correcto. Pero conforme vas avanzando en la escalera jerárquica, te das cuenta que justo un escalón antes de las gerencias es el brinco más difícil. Y justo también coincide con esta etapa de vida en la que se conjugan las responsabilidades de cuidados, ¿no? Exacto, el tema gerencial son los 40 más o menos, ¿no? Sí. 35, sí. 40 años. Sí, más o menos. Los finales de los 30, más o menos principios de los 40. Entonces, nosotros en la Secretaría del Trabajo, yo estoy desempeñando un cargo que es la Dirección de Formación Continua, Profesionalización y Certificación Laboral. Lo que hacemos en una palabra es capacitación para el trabajo. Esas fueron 4 palabras. Sí, sí. Entonces, hacemos capacitación para el trabajo y una de las cosas que pide el Plan Estatal de Desarrollo a la Secretaría del Trabajo es proveer que los programas y proyectos que llevemos a cabo tengan este enfoque de inclusión y también tengan también este enfoque de involucrar a los grupos prioritarios de población, particularmente a las mujeres. Entonces, esta es como la manera en que la Secretaría del Trabajo está tratando de llevar a cabo esta encomienda. Y este foro, mientras que estuvo enfocado en mujeres profesionistas que cuentan con una educación universitaria, pues la realidad es que todas las personas que tuvieran o no profesión, que tuvieran o no empleo, podrían participar. Correcto. Pero la respuesta por qué estábamos enfocadas en mujeres profesionistas es precisamente por esta manera en que está compuesta la representación de las mujeres en el trabajo. Correcto. Que queremos cambiar la historia en cuanto a la brecha de género y pues creemos que si quieren las mujeres aspirar a puestos gerenciales, sí o sí necesitan contar con educación universitaria. ¿Cuáles son las variables, digamos, que han identificado ustedes en este punto? Evidentemente, bueno, viene la etapa, ¿no?, de la familia, eso, pero digamos, ¿qué variables son las objeciones, ¿no?, que impiden que, o sea, que se genere esta brecha? ¿Cómo las tienen identificadas y cuáles serían, digamos, como los lineamientos o los pasos para reducir la brecha? ¿Cuáles serían? Claro, cuando volteas a ver con una lupa, te das cuenta que la forma en que nos organizamos como sociedad y la forma en que se organiza el trabajo en sus inicios, pues obedece o tiene una fuerte influencia de estereotipos de género. ¿A qué me refiero? No sé, que hace décadas, en los años 50, en los años 40, cuando se empieza la participación de las mujeres en el trabajo se empezó a acrecentar en los años 70. Pero previo a esto, la manera en que se diseña el lugar de trabajo como tal es por y para el hombre. O sea, es
pensando en una sociedad que se organizaba teniendo familias en las que existía un papá proveedor, una mamá cuidadora, un hombre que salía del trabajo y no importaba a qué hora se fuera ni a qué hora regresara, porque tenía en casa a alguien a cargo de la familia, Exacto. que era la mujer. Ese fue el modelo, digamos. Ese fue el inicial. modelo. En ese sentido, muchas de las cosas del lugar de trabajo pues no embonan, no empatan, no se adaptan a la mayor parte, a la gente que difiera del hombre blanco heterosexual cisgénero, ¿no? Claro, claro. Eso como tal. Por decirte un ejemplo pues superficial es, no sé, yo trabajaba en un despacho y las mujeres siempre nos estábamos muriendo de frío. Sí. Porque íbamos una blusa, un vestido que es sencillo, Claro. y mientras que los hombres traen una playera, Siempre una traje. camisa, un saco, una corbata, pues obviamente están muriendo de calor, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, es un ejemplo muy, muy superficial tal vez. Sin embargo, sí deja ver cómo hoy por hoy, si tú tienes responsabilidades de cuidados, pues se asume que de alguna manera tú las vas a llevar a cabo, ¿no? Correcto. Pero pues no involucrando a la organización en esta parte. Claro. Entonces vas avanzando de alguna manera las mujeres, aprovechando estas coyunturas que se dan a raíz de fenómenos socioeconómicos como, por ejemplo, las guerras. Cuando salen los hombres a la guerra, necesitaban construir las armas y quién las iba a hacer. Entonces dejamos que entraran las mujeres Claro. a las fábricas, ¿no? Esto hablando de muchísimo tiempo más atrás. Algo más reciente podría ser otro ejemplo, cuando inventaron los anticonceptivos. De repente tuvimos cierta jurisdicción o cierto control de cuándo y cómo tener a nuestros hijos, lo cual también permite que las mujeres puedan irse involucrando al trabajo. Pero la manera en que lo hemos hecho ha sido a fuerza de irnos adaptando a este entorno laboral que ya existía. Claro. Y este tipo de liderazgo que pareciera único, ¿no? Sí, no, y además permite reconocer ahorita que mencionaste el tema de la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, países de historia como Alemania, quienes levantaron el país después de la Segunda Guerra Mundial fueron las mujeres, ¿no? Sí. O sea, era sí o sí porque la población de hombres, pues evidentemente se redujo ante la guerra y ellas fueron quienes sacaron el país adelante. Es un país realmente potenciado por la mano de obra, por el talento y de la mujer, ¿no? En ese Totalmente, sentido. ¿no? Y cuando empiezas a analizar, por ejemplo, la aportación de las mujeres a la economía en la forma de estas horas dedicadas al trabajo de cuidados y doméstico no remunerado, pues es un mundo de trabajo, ¿no? Cuando se estaba analizando o inventando la medición de la productividad de los países, o lo que hoy conocemos como el Producto Interno Bruto, hubo una discusión al respecto de integrar o no la medición del trabajo no remunerado. Correcto. Y la conclusión, pues ya la sabemos, ¿verdad? Sí, sí. Que no se incluye. Y el pretexto fue que era muy difícil medir el trabajo no remunerado. La realidad es que no era ni más ni menos difícil que medir la productividad o el trabajo pagado. Sin embargo, pues quienes tomaban esas decisiones pues fueron hombres, ¿no? Claro. Y bueno, pero hoy por hoy, fast forward hasta ahorita, ya se puede medir ese tipo de trabajo. Simplemente el año pasado en México fue el equivalente a más del 26% del Producto Interno Bruto. O sea, más de lo que produce en la industria de transporte, de hospitalidad y de servicios juntas. Eso sí, fue bastante, la cantidad de horas que se dedicaron a ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, es muchísimo. O sea, realmente las mujeres hemos sido esa infraestructura viviente en la que se ha venido recargando la economía del mundo, y pues México no es la excepción. Exacto. Ahora, ¿qué referentes hay, digamos, en términos, digo, aquí hablamos mucho de industria, y bueno, hay referentes de manufactura, de alta calidad, ¿no? Como la de Alemania, como la de Japón, en términos, digamos, de agendas de trabajo, en esta equidad, unas filosofías corporativas, digamos, adaptadas a este tema que estamos hablando. ¿Qué países son referentes? O sea, ¿qué tenemos en fotografía, digamos, de hacia dónde queremos ir y por lo menos tener como un paralelo a seguir? Claro, sin duda, pues los primeros que volteamos a ver son los países nórdicos, porque son los que han estado, pues bueno, siendo punta de lanza, particularmente invirtiendo en este cambio de políticas públicas que llevan a reconocer la importancia y el valor del trabajo no remunerado. Yo, en otro de mis roles, soy cónsul honoraria para Suecia, o de Suecia aquí en Nuevo León y en Coahuila. Y pues bueno, por decirte algo, en Suecia la licencia parental, o sea, es de 480 días. Y de esos 480 días, mínimo 3 meses tiene que ocuparlos el papá. Tiene que hacer uso el papá de esto, ¿no? O sea, tómese o se pierde. Si no los tomas, los vas a perder, ¿no? Entonces, creo que esto cambia mucho
la perspectiva de darnos cuenta que el trabajo de casa y de cuidados no tiene género, ¿no? Y que es una responsabilidad familiar. Eso por un lado. Por otro lado, también existen países que cada vez dedican esfuerzos más concretos a medir la brecha salarial de género. Por ejemplo, en Reino Unido, todas las empresas que tengan 250 o más empleados están obligados a transparentar la forma en que pagan sus salarios. Okay. Y ahí te das cuenta cómo se están pagando y se mide, y es pública la brecha salarial de género, y se ha convertido en un tema más de responsabilidad social, que no te van a venir a hacer una auditoría ni a multarte si no presentas esa declaración o esa información. Sin embargo, es un tema que prefieren aprovechar las empresas como una oportunidad para transparentar y para poder ir trabajando a favor de cerrar la brecha salarial de género. Sí, porque ya se vuelve también me imagino que ya en esos países donde se ha desarrollado muy bien la equidad de género, se vuelve también como parte del branding de tu marca, ¿no? Es decir, así como en las empresas están a favor de la sustentabilidad y con sus agendas para la descarbonización, pues es parte de su branding. O sea, sí hay un objetivo de cuidar el medio ambiente, sí, pero hoy es parte del branding, ¿no? Es parte de lo que vende la marca y al final se convierte en parte del activo de la marca, ¿no? Si tú de origen y de manera realmente honesta y real quieres tener esa equidad de género, aparte se puede convertir en un activo de la marca, ¿no? Porque estás proyectando que vas un paso adelante, ¿no? En la visión de color. Sin duda, realmente es algo que es muy aprovechable decir, estamos haciendo esto y además beneficia al negocio. Cada vez hay más también literatura o estudios científicos que hablan del llamado caso de negocio de apostarle a la igualdad de género en el trabajo, es decir, que le apuestes un presupuesto serio, consistente, congruente para desarrollar la línea de talento, eliminar el impacto del prejuicio inconsciente en la forma en que contratas a las personas o cómo haces las evaluaciones de performance año con año, cómo decides quién entra, quién se queda, quién avanza y quién se va de la organización. Creo que eso es muy importante. Y otra cosa, no solo existe esta literatura, sino cada vez hay más casos aquí en México. Correcto. Nosotros, de mi rol de directora de Womerang, que es una organización civil enfocada en estos programas, no solo de empoderamiento a mujeres para que puedan avanzar en el trabajo, sino también de cómo ayudamos a las organizaciones a tomar esta perspectiva sistémica, de decir, atender el prejuicio inconsciente y su impacto en los procesos, medir la brecha salarial de género, etcétera. Pero desde esta perspectiva o desde este rol nos hemos dado cuenta, pues bueno, que el hecho de dedicar presupuestos a programas de mentoría, a capacitación en prejuicio inconsciente, entre otras cosas, tiene un impacto muy positivo que no solo mejora la representación de mujeres en el negocio, sino que aporta realmente esa perspectiva de diversidad. Ahora, ocurre algo, ¿no? Que muchas veces pensamos que con abrirle la puerta a la diversidad, es decir, yo contrato a todas las personas indistintamente de su color, de su raza, de su género, de su orientación, etcétera, que vamos a vivir inmediatamente los frutos del business case o del caso de negocio. Sin embargo, esto tiene que ir aparejado con una estrategia que realmente favorezca la inclusión y que la gente se sienta en este espacio de seguridad psicológica donde puedan aportar pues lo que ellos traen al negocio, ¿no? De decir, oye, pues yo tengo esta idea, esta estrategia innovadora, creativa, pero muchas veces me la quedo callada en una reunión porque pues no me siento con la seguridad de que no voy a ser juzgada al hablar de esto. Entonces yo creo que cada vez vemos más organizaciones interesadas en esto, no solo por un tema de género, sino porque creo que también la globalización, los fenómenos que estamos viendo como nearshoring, están haciendo que se experimente o que se viva una crisis de talento que es global y que aquí también está existiendo. Lo vimos con la pandemia también, que muchas organizaciones tuvieron que reducir presupuestos de capacitación. Y dices, bueno, o sea, tienes que apostarle a desarrollar el talento si no existe, ¿no? Creo que muy pronto esto, si no es que ya está en crisis, pues sí lo vamos a ver muy pronto. No, y justo te quería comentar el tema de la pandemia, el caso de que las empresas, sí o sí se vieron obligadas a aplicar el home office, una
una filosofía de trabajo, una metodología de trabajo que ya se desarrollaba en países con mayor desarrollo, tanto para hombres y para mujeres, y que esto fue sí o sí, o sea, no había opción negociable, tenía que ser sí o sí. Y esto permitió, digamos, siento que dar un paso en el tema de aquellas mujeres que de repente están en este costo de oportunidad de decir, oye, quiero ver a mi hijo crecer en los 2, 3 años antes de que entre al kinder, por ejemplo. De repente pues les permitía tener esta colaboración a distancia en casa y al mismo tiempo poder disfrutar, digamos, de la etapa de la vida de su hijo. Y esto fue sí o sí. Ahora termina la pandemia y muchas empresas pues están en dos escenarios, ¿no? Una, las muy grandes, que vieron un ahorro de costos porque dijeron, puedo reducir 5,000 metros cuadrados de oficinas que tengo en todo el país, o 10,000 metros cuadrados de oficina, puedo reducirlo, reduzco costos, ¿no? Y que la gente se vaya a casa, la que se puede ir, ¿no? Claro. La que está en área de productividad, aquí le hemos hablado, pues no se puede ensamblar un auto en la casa, ¿no? Exacto. Pero algunas tomaron esa postura y dijeron, bueno, adelante, puedes tener esa dualidad y puedes trabajar, o sea, de cada mes puedes trabajar 5 días a distancia, tú dices cómo lo determinas. Pero hay otras que dijeron determinadamente, se acabó esto y punto, ¿no? Y aquí nosotros vemos en LinkedIn, por ejemplo, que es nuestra plataforma, nuestro principal medio de comunicación para industria, vemos mucho eso, ¿no? Vemos de repente posts donde dicen, oye, bueno, yo viví esto, creo que fui más productiva, creo que fui... me abrió un tema en donde si me dicen se puede quedar esto, mi compromiso por la empresa va a ser va a ser así de lealtad, de más compromiso, todo esto, y de repente la empresa dices no, se acabó, punto, se regresa, y ha habido mucho movimiento, o sea, esto generó conciencia, digamos, en colaboradores, hombres, pero en este caso mujeres que estamos hablando, donde decir, oye, ¿por qué no me das ese derecho? ¿No? O sea, si ya demostré que se puede, si ya demostré que eso, entonces de repente si hay digamos, un ente corporativo complejo, porque es difícil de mover esa situación, ¿no? Sí, creo que mucho tiene que ver, definitivamente, y creo que las generaciones más grandes que habitamos el espacio laboral, preferimos el FaceTime, ¿no? El cara a cara, el tiempo cara a cara. Es mucho boomers, generación X, creo que somos así. Me incluyo, sin embargo, también creo que hay que abrazar los beneficios que tiene la flexibilidad en el trabajo. Y yo creo que por donde lo veas, y particularmente en nuestro estado, o sea, como estamos viviendo temas donde tenemos vialidades colapsadas, donde existe una crisis, transporte complejo, una crisis climática, donde el transporte también estamos batallando en eso. Y por otro lado, es esta gran deuda que tenemos con las mujeres, que son las que han venido sacando adelante todo este trabajo no remunerado, mientras que creo que la solución debe involucrar consensos entre la iniciativa privada y gobierno para generar una infraestructura de cuidados donde las familias, indistintamente de género, puedan salir a trabajar con la tranquilidad de que los suyos van a estar bien cuidados. Creo que sería la solución a largo plazo, pero por lo mismo también la más cara. Mientras llegamos a eso, creo que la flexibilidad en el trabajo puede ser una gran solución temporal. Y ojo, yo sé que la norma que acaban de aprobar en tema de flexibilidad laboral, pues bueno, establece ciertas condiciones muy específicas. Sin embargo, cuando volteamos a analizar lo que es la flexibilidad en el trabajo, pues hay N cantidad de modelos. O sea, flexibilidad es lo que para ti funcione, lo que se pueda adaptar para ti. Creo que la presión para las empresas, es decir, el incurrir en costos mayores cuando la gente pasa más tiempo en la casa o en algún lugar diferente al de la oficina. Sin embargo, como lo mencionaste tú, también hay estudios o casos donde podemos ver los ahorros que se generan, no solo en términos de cuánto me ahorro en ya no rentar estas oficinas, pero también en esta parte de sentido de pertenencia, de lealtad, ahorros en capacitación, en costos de reclutamiento. Hay un caso que a mí me gusta mucho mencionar, de esta empresa que se llama Patagonia. Es una empresa de ropa de deportes extremos. Y entonces ellos tienen desde hace más de 30 años guarderías en las instalaciones que tienen sus empresas en todo Estados Unidos. Y entonces ellos demostraban con dólares y centavos cuánto le invertían y cuánto recuperaban. Y con toda franqueza decían, no recuperamos el 100%. A lo mejor recuperaron 93, un 95, un 94 más o menos. Sin embargo, cuando volteas a ver
la gente, la lealtad, la gente tiene gente que trabaja muchas décadas, que se quita la camiseta, que se pone la camiseta, que lo da todo por la empresa, sí. porque estás para ellos, Claro. para ellos en los momentos en que más te necesitan, Claro. y eso no tiene precio. Sí, y yo creo que ahora que mencionas este tipo de acciones, ¿no? Como las guarderías por ahí encontraba, mi papá me comentaba del caso de una chica emprendedora que precisamente nace su emprendimiento porque está en el sector industrial, llega a su maternidad, su propia maternidad, y dice, bueno, oye, o sea, no encuentro una guardería que esté cerca de mi lugar de trabajo. Y entonces, bueno, ya dice, costo de oportunidad, voy a renunciar al trabajo porque esto va a ser imposible de llevar, ¿no? Y entonces renuncia, pero entonces al tener esta objeción, ¿no? De decir, no hay una guardería adentro, entonces se empieza a crear un modelo en donde hace temas con parques industriales y les pide un espacio para poder tener ella sus ludotecas o sus lugares para cuidar a los niños. Y extraordinario, digo, la verdad es que mi papá no me terminó de contar exactamente si era un caso aquí en México o algo en Centroamérica o algo así, pero era algo cercano aquí a nosotros, y extraordinario, y entonces su objeción se convirtió en su modelo de negocio. Entonces en todos los parques industriales tiene esta especie de ludotecas en donde atiende a los niños, y es un convenio y todos están felices, ¿no? Claro, o sea, todos están felices porque es extraordinario que ahora de repente a lo mejor no te dio tiempo o no encuentras, pero que llegues y que sepas que tu hijo está a menos de 1 milla de distancia tuya, pues te deja producir más, te deja, o sea, te establece en otro modo, ¿no? Yo creo que es algo son el tipo de cosas que genera esta cercanía de los empleados con la empresa, este compromiso. Así es. Y creo que cada vez más las organizaciones, si no están ahí, tienen que prestar más atención a cómo generas esto, porque y justo yo no estoy segura que tanto se mida o que tanto hagan el ejercicio de cuánto te cuesta. Me imagino que lo deben hacer. Sí. ¿Cuánto te cuesta volver a contratar a una persona que se va, no? Cuando yo escribí un libro que se llama, justo lo publiqué el año pasado, se llama Rompe la brecha, el feminismo que nos falta, la igualdad de género en el trabajo. Sí. Y justo cuando revisaba, se hablaba de no sé, el 21% del costo de contratación. O sea, el costo, lo que te cuesta el salario anual de una persona, eso es lo que te costaba reemplazarla. Sin embargo, mi amigo Daniel Ordaz, que está mucho en esos temas también de recursos humanos, hablaba de otros números mucho más altos, no sé, como casi que el 50% del salario anual. Alto. Es mucho, ¿no? La curva de aprendizaje y pues y encontrarlo, porque cada vez se torna muchísimo más complicado encontrar ese talento. Sí, y es que fíjate que ahora que lo mencionas, tengo una buena amiga que es directora de una planta muy importante en el tema de construcción para Estados Unidos y Latinoamérica, y de repente me comentaba, me dijo, oye, es que ahorita traigo un problema con un gerente, y ya es una empresa, no voy a mencionar el nombre, pero es una empresa de nivel internacional con operaciones en México, y me decía, no, es que Recursos Humanos tiene estrategias en donde tenemos coaches, o sea, dentro de la empresa. Esta persona tiene un problema, falleció su mujer, falleció su hijo y se separó de su mujer. Y nos está fallando en temas de KPIs, pero entonces el Departamento de Recursos Humanos, o sea, lo aborda, tiene un periodo en el que dice, a ver, te vas a separar del trabajo, te vamos a poner un coach de parte de la empresa, te vamos a dar esto, o sea, todo un mecanismo, porque me decía precisamente eso, no sabes, Javier, el costo que implica que una crisis personal de un colaborador impacte en el tema del rendimiento laboral en estos esquemas, ¿no? Pero evidentemente yo le digo, está maravilloso, ¿no? Le digo, pero bueno, evidentemente una pyme en esta escala de la pirámide de empresas, pues es muy complicado que una empresa pueda tener ese tipo de recursos, ¿no? O sea, se entiende por la naturaleza de los tamaños de la empresa, aunque también la pyme te permite que el director esté más cercano a su colaborador, porque a lo mejor son 5 o 10, y bueno, es más, la lectura es más rápida y el tema ¿no? Pero sí entiendo que también tiene que ver con los tamaños de la empresa, ¿no? Con los recursos. Y también, ahora que mencionabas esto de esta lucha, aquí tuvimos en marzo el podcast especial de Mujeres al Frente de la Industria. Entrevistamos a muchas mujeres y la verdad es que se reconoce eso, que hay dos luchas. Quien decide de repente, digamos, ante la maternidad, que es el caso más, digamos, como el que más evidente o el que más todos tenemos en la mente. Dice, ¿sabes qué? Renuncio y me voy a trabajar a casa. Eso también, digamos que renunciar al trabajo, ese costo de oportunidad,
también reconozco que implica una lucha, porque finalmente estás generando la educación y los valores en unos futuros colaboradores. O sea, hoy tendrán un año su bebé, 2 años, pero en 20 años adelante va a tener esa historia de la mamá que tuvo que tener un costo de oportunidad y seguramente hará algo por esta lucha, claro, ¿no? Es decir, de alguna manera siembran un mensaje. Y por otro lado, están aquellas que decidieron renunciar, digamos, a esta maternidad, a este tema. Cada vez vemos más mujeres al frente de la industria, ¿no? Vemos a la directora de ventas globales de Nissan, México, algo extraordinario, que es la primera mujer digamos, a ese nivel de consejo en Nissan, claro. Siendo una empresa japonesa. Vemos, tengo mi amiga Elisa Crespo, que está al frente del clúster automotriz del Estado de México y Ciudad de México, y cada vez veo más mujeres. Bueno, ahorita que invitaste al evento, bueno, que estaba ahí Joel, ¿no? Que la conocemos acá, directora del clúster de electrodomésticos, perdón, Elisa del clúster del automotriz del Estado de México. Entonces cada vez vemos más mujeres, y es una lucha de ambas, tanto las que deciden tener ese crecimiento profesional, como las que no, y también están sembrando un mensaje de cambio, ¿no? Que finalmente tiene que llegar. ¿Tú, de dónde nace esta agenda, digamos, en gobierno, en Nuevo León? Porque me queda claro que, bueno, nosotros no somos de acá de Nuevo León, somos migrantes, población flotante de la ciudad de Puebla, pero me queda claro que conocemos el país por el tema industrial, ¿no? Todo el Bajío, conocemos varias partes, diferentes empresas, y sé que es una agenda adelantada. ¿De dónde nace esta agenda aquí en el norte? ¿De dónde nace? Porque pareciera ser que el norte, me decía una amiga, también otro tema, me decía, mira, la gente cree que en el norte es donde están la población más machista, ¿no? Porque se entiende el norteño, ¿no? Así, rudo, grandota, así, ¿no? Y haciendo así, pero en general, me decía una amiga, había visto un estudio que en donde mejor hay recursos, la violencia de género es menor. O sea, entre más pobreza, más violencia de género hay. Entonces, en realidad, la zona del norte, en algunas partes, ¿no? Como Nuevo León, en realidad el nivel económico permite que los indicadores sean menores que en donde hay más pobreza, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? ¿De dónde nace esta agenda aquí en Nuevo León? Yo creo que sí existe esta parte donde dices, no sé, hablamos de los años 70, cuando la participación de las mujeres era de un 17% apenas, y en los programas que tenemos en WOMBRAN han participado mujeres, no sé, de 50 y tantos, 60, y nos platican cómo era entrar al trabajo en esos entonces, donde entrabas a trabajar y si la empresa era buena onda, te hacía firmar la renuncia entrando al casarte. Al casarte. Si era, bueno, te permitían entrar, pero firmabas la renuncia. Y si no, si te portaba más buena onda, es hasta que te casabas te pedían la renuncia. Sí. Entonces eran y recordemos que, bueno, muchos de estos grandes conglomerados pues son familiares, han sido familiares que se ha transmitido el poder pues de una generación a otra. Sin embargo, como lo vimos, por ejemplo, en empresas como FEMSA, Heineken, o sea, la apertura global ha obligado a que se adopten esta flexibilidad, esta apertura en políticas, ¿no? Creo que eso ha ayudado muchísimo y también ha traído muchísima riqueza al Estado, definitivamente. Y a lo mejor no es tanto por un tema de que estén realmente convencidas las organizaciones del beneficio, porque siguen siendo estos mismos consejos de administración que están pues compuestos por hombres arriba de los 70 entonces, de la vieja escuela. Exacto, de la vieja escuela, tal vez no están convencidos, sin embargo, pues ya es una solicitud, es un requisito para poder competir en las grandes ligas, ¿no? El poder abrirte a los temas, como dices, verlo más desde un tema de responsabilidad social, y si no cumples con esta parte, pues no puedes estar en esto. Creo que eso ha impulsado mucho la conversación. Definitivamente también el hecho de que exista una mayor participación de las mujeres en el trabajo, poco a poco hemos podido mover la aguja de la conversación, ¿no? En México, a raíz de que se aprueba la paridad de género en todos los niveles de gobierno, en el Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Entonces, estamos hablando por ahí de 2014. Y a la vuelta de ese tiempo hemos podido ver que sí ha cambiado la representación de mujeres en el Congreso. Ahorita en el Congreso Federal ya podemos decir que ya existe la paridad. Exacto. Creo que eso es positivo. Sin embargo, es importante mencionar
que paridad no es lo mismo que igualdad. Igual, sí, entonces se siente como un tema obligado, ¿no? O sea, sí, todavía se siente como un tema, pues sí, como de, bueno, se tiene que hacer, ¿no? Un poco sí, por estrategia. Por un lado, sí, existe, pero realmente no importa. Creo es un paso, ¿no? Si no importa realmente si está convencido o no la gente, se está haciendo porque se tiene que hacer. Sí, sí. Sin embargo, lo que voy es que el compromiso de las mujeres con la causa de los derechos de las mismas mujeres no ocurre de manera, automática. Correcto. No por ser mujer y ocupar un puesto de decisión significa que automáticamente vas a pensar en cómo hacer las cosas mejores para el resto de las mujeres. Claro. Muchas mujeres hoy en día tienen pues el compromiso más puesto con causas partidistas que con la propia mejora a los derechos de las mujeres. Tú has visto en las últimas semanas la conversación al respecto de tener 2 candidatas mujeres en la contienda presidencial, cómo esto era un gran logro. Sin embargo, volteas a ver las causas que ellas abanderan y las cosas que pues creo que no se puede decir que ellas puedan tener este compromiso con mejorar los derechos a las mujeres, ¿no? Claro. Por mencionar algunas cosas. Sí. Entonces creo que en el caso de Nuevo León, indistintamente de cuál haya sido las cosas que detonaron, sí podemos ver un mayor avance, y con estas nuevas inversiones que ha traído el gobierno del estado, creo que va a ser inminente. O sea, no puedes, o sea, si necesitas el talento, no puedes quedar, o sea, cerrar las puertas por un lado, sino que tienes que empezar a ver cómo transformas el lugar de trabajo para que quepa toda la gente, porque creo que toda la gente tenemos aportaciones muy valiosas que hacer y te puedes perder de ellas y pues quedar atrás. No, y como lo menciona Samuel, ¿no? Es decir, un host de inversión como lo es ahora Nuevo León, bueno, que siempre lo ha sido y que hoy está detonando aún más, pues requiere ciudadanos de primer mundo, requiere trabajadores de primer mundo, requiere empresas de primer mundo y filosofías de trabajo de primer mundo, ¿no? Cuando yo veo este tema de digamos, desde el comportamiento vial, ¿no? Cuando tú vas a una ciudad y otra, o sea, hay cambios culturales desde cómo se maneja en un lugar y otro. Claro. Y creo que la agenda de trabajo debe ir hacia allá, ¿no? Hacia ser ciudadanos de primer mundo, saber comportarse en una ciudad de primer mundo, tener empresarios de primer mundo, colaboradores de primer mundo y tener esa filosofía, ¿no? Que es hacia donde tenemos que ir. Definitivamente esta agenda de trabajo no se lograría, y aquí lo mencionamos mucho porque la industria así es como ha crecido, la industria automotriz, la industria de manufactura, con el modelo tetrahélice, ¿no? De triple hélice, es decir, este modelo en donde participan los entes como gobierno, iniciativa privada, asociaciones, organismos y instituciones educativas, universidades y demás en diferentes escalas. ¿Cómo nace el tema de Boomerang? Que para mí es súper importante destacar la participación, porque realmente el gobierno es el que tiene el mayor poder para articular. Pero en realidad, si no contara con todas estas agendas de trabajo de universidades, asociaciones, iniciativa privada, pues no se lograría nada, ¿no? ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cuál es el origen? Y sobre todo, porque lo hemos mencionado aquí, muchos de los trabajos que se hacen en estas organizaciones pues son pro bono, ¿no? O sea, le dedicas 9 horas, a veces le dedicas 12 y no necesariamente recae todo en un tema de negocio de utilidad, sino es un tema de mucha pasión y es un tema de filosofía de vida, ¿no? ¿Cómo nace? Platícanos el tema. Pues justo, ¿no? Así como platicabas este caso que te compartía tu papá, en mi caso yo tampoco soy de aquí, yo soy de Monclova. Yo me vine a estudiar al TEC, siempre fui una muchacha muy aplicada y que me gradué con honores, con mención honorífica de excelencia. Entonces, de alguna manera las oportunidades no habían estado como que al alcance de la mano, sin embargo, a fuerza de intentarlo muchísimas veces y esforzarme el doble o el triple, me di cuenta que sí funcionaba, ¿no? Este cuento de la meritocracia o esto que me habían dicho, sí funciona, ¿no? O sea, échale ganas y si te dicen que no aquí, intenta calla. Y así fue como yo llegué al TEC con 1001 becas y que trabajaba en el departamento de becas, en el servicio de biblioteca, en cantidad de cosas para poder mantenerme a mí y poder pagar mi colegiatura. Y después de eso trabajé en empresa y despacho y me fui a estudiar la maestría en Derecho y Tecnología en Berkeley. Trabajé en una firma de competencia económica ahí en California. Después me fui a la Comisión Federal de Comercio en Washington, D.C., en la unidad de asuntos económicos o de competencia económica internacional. Y entonces yo regreso al país exactamente hace 10 años
y pues digo, decía, yo no cabía por la puerta, ¿no? O sea, Sí, como sí. este pavo real, dice, pues sí, me dijeron que haciendo A, B, C, D, y yo Podías hice tener- hasta la Z, pues Sí, claro sí, sí, sí. que ahora ya me toca, ¿no? Claro. Pues no sé, la carrera promisoria, es crecer en el trabajo, tener mi cuenta de ahorros, comprarme mi casa, etcétera, Sí, ¿no? sí. Y pues regresé y me empecé a entrevistar con N cantidad de organizaciones, empresas, gobierno, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Comisión Federal de Competencia, porque mi sueño era hacer carrera en el mundo de la competencia económica siendo abogada. Y pues yo hablaba abiertamente de lo que yo podía aportar Sí. a las organizaciones y también hablaba de mis necesidades, hablaba de Claro. que necesitaba pues mayor flexibilidad y preguntaba qué esquemas de flexibilidad tienen para las personas que como yo pues tenemos a niños chiquitos, porque yo venía con un bebé de 8 meses, o sea, Correcto, yo tenía, correcto. había estado... Justo en esa etapa crítica. Sí, crítica. Entonces, de yo no decidir. quería, había estado en Washington porque era algo muy importante y muy valioso. Había estado trabajando, entré a trabajar cuando mi hijo tenía 2 semanas de nacido. Y mi esposo me estuvo ayudando todo ese tiempo con el bebé, haciéndose cargo. Pero me he dado cuenta, pues no quiero esto, ¿sabes? O sea, no quiero Sí. tener tiempo para él, y como abogada, pues me he dado cuenta que pues los horarios son de mediodía nada Sí, más, sí. de 9 a 9, o sea, Sí, sí, cómo, sí. cómo se trabajaba. Y entonces yo preguntaba abiertamente sobre este tipo de flexibilidad y era como, ¿de qué estás hablando? No era 2013 Sí, sí. y la gente es como, pues sí, no me llames, yo te llamo. Sí, yo y me fue imagino ahí en la la matriz tache, de ¿no? puntos, sí, tache. descartada. Sí, Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y pues yo esperaba que me hablaran y nadie me llamó. No sucedía, sí. Nadie me llamó. Entonces dije, pues, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? O sea, Sí. sí fue un shock muy grande el darme cuenta cómo cambia el escenario de oportunidades de las mujeres cuando además le agregas la responsabilidad de cuidados. Claro. Y no solo en términos del tiempo que dedicas a esto, sino en términos del impacto que tiene en la mente de los tomadores de decisiones en las organizaciones. Sí, Te sí, ven sí. como una mamá, ya no te ven como un activo, como alguien Sí, que sí. puede aportar muchísimo a De la capital organización. humano, sí, sí. Todo esto detonó un proceso personal, pues muy doloroso de darme cuenta de todo esto. Y dije, ¿por qué no hablamos de esto? ¿Por qué nadie nos dice? ¿Por qué no nos comparten esta información? Creo que muchas mujeres como yo son muy aplicadas y pueden trazar un camino siempre y cuando les des el mapa correcto. Sí. Pero creo que hasta hoy seguimos perpetuando ese mapa incorrecto, Claro. ese mapa de la meritocracia que sigue siendo un mito o que tiene fecha de caducidad Ya. para el caso de las mujeres. Entonces, esto dije, bueno, voy a cambiar de carrera, decido cambiar de carrera, fundo Womerang en 2014. Excelente. Y desde entonces empecé con este camino que ha sido como mucho de poner afuera mis propias hipótesis y de hacer estos pilotos y de recabar información. Como muchas tal vez que empezamos en este tema, mi teoría o mi hipótesis era de que necesitábamos muchas más mujeres empoderadas Sí. que cuando estuvieran en la cumbre pudieran cambiar el escenario de oportunidades para todas. Pero luego, a fuerza de poner estos pilotos, me doy cuenta, oye, pues mujeres empoderadas, con capacidades, con competencias, con conocimientos, con redes, hay muchas. Entonces, Sí. ¿por qué no llegan? Entonces es donde te das cuenta, o me doy cuenta, que pues esto corresponde a un problema sistémico. Se trata Sí. de un problema que no vas a solucionar solucionando a las mujeres. Y Claro. creo que es el primer acercamiento que cuando las organizaciones decían, ok, voy a apostarle el tema de género, vamos a empoderar a las mujeres. Es decir, es como vamos a meterlas en un cuarto y las empoderamos y ya se soluciona. Sí, porque les falta confianza en sí mismas. Y no dudo, es cierto. Sí. Mis mismos programas de Boomerang no es una contradicción. Creo que hay mucho que podemos avanzar las mujeres cuando conoces cómo interactúan las dinámicas de poder, no solo en términos del género, sino también el índice de distancia al poder, la influencia que tienen las generaciones en el grupo de trabajo, en cantidad de aspectos que Factores, considera, sí, sí. de factores. Sin embargo, creo que como mujeres hay muchas cosas que el tener esta conciencia te ayudan a tener ese mapa correcto. Correcto, Para sí, poder sí, sí, trazar tu camino y decidir qué necesito. Hoy por hoy, como está el piso laboral, está disparejo, le voy a entrar, no le voy a entrar, y se vale. Se Claro. vale decidir no hacerlo. Sin embargo, no quedarse ahí, sino también entender que el impacto del prejuicio inconsciente, no solo de género, pero en general. O sea, tú y yo y todas las personas, cuando vemos una situación o una persona que difiere a nosotros, lo primero que hacemos de manera inconsciente es compararlo
contra nosotros. Claro. Porque sí, es sí, la sí. primera referencia, es con la Sí, sí. referencia con la que estamos muchísimo más familiarizados. Sí, sí, sí. Es imposible no hacerlo. Sí, sí. Entonces es nada más desestigmatizar este prejuicio Ya se podría. y darnos cuenta de que lo hacemos y que está impactando en la forma en que tomamos las decisiones. Entonces, cada vez hay más herramientas como no solo apostarle a temas de concientización, sino también revisar cómo haces tus procesos de reclutamiento, cuál es el marketing, las palabras que eliges al momento de establecer el perfil que estás buscando, porque desde ahí, desde buscamos un líder asertivo, pues es como, no, pues yo no soy eso. O sea, yo como mujer me autodescarto porque no me están invitando a mí a la mesa, ¿no? Sí, sí. Entonces, desde ver cómo hacemos esta parte donde hacemos las entrevistas de trabajo, establecer entrevistas estructuradas, o sea, decir, son 27 preguntas que le vamos a hacer a todos los candidatos y les vamos a poner una puntuación y al final vamos a hacer esta comparativa. Porque luego se convierte en un concurso de quién me cae mejor, con quién sentí más química. Sí, sí, y sí, que sí. en realidad eso es sumamente subjetivo. Sí. Eso no... y que ahora, ¿no? Con esta normatividad, igual que en los currículums, que no influya la fotografía, Claro, ¿no? el currículum ciego, sí. Sí, porque si no se vuelve un tema, las variables de decisión son otras y no las fundamentales, ¿no? Totalmente, ¿no? Ese ejemplo que comentas es uno muy bueno que se hizo, pues no sé, hace varias décadas. Las orquestas querían allegarse del mejor talento y lo que hicieron fue poner una cortina negra para no darse cuenta quién estaba tocando del otro lado. Al grado que pidieron a los participantes que iban a concursar que no traigas, si eres mujer, no traigas zapatilla, no traigas tacones, porque nos podemos dar cuenta, ¿no? Por el oído. Entonces, es decir, nada más quiero saber quién hace el mejor trabajo. Traduciendo esto al ámbito laboral, la manera en que se ha propuesto, o alguna de las maneras en que se ha propuesto, es tener un sistema que no identifique ni el género, ni la edad, ni nada. O sea, tú subes tus competencias, tus datos de contacto, y bueno, ok, te mandamos una prueba de trabajo. Que es una prueba de trabajo, algo que el perfil, el puesto haría en su día a día. Sí, y entonces, ¿cómo lo resuelves? Y dicen algunos críticos, bueno, pero es que le puede pedir a alguien más que se la haga. Sí. Pues yo creo que aquí es un riesgo que bien vale la pena correr, porque yo creo que como personas, digo, si te arriesgas a que te contraten aún sabiendo nada, se van a dar cuenta al poco tiempo, ¿no? Claro, sí. Entonces, de ahí pides la muestra de trabajo, quién responde mejor, y entonces los invitas a las entrevistas. Claro. Y las entrevistas en panel no están recomendadas para nada, porque está probado que siempre predomina la opinión del que tenga un rango jerárquico mayor. Claro, o sea, yo no quiero diferir de mi jefe, ¿sabes? O sea, si yo opino diferente, no, si opino como tú. Entonces yo creo que sí se puede hacer esto de que tener la perspectiva de los distintos entes que van a participar en el proceso de reclutamiento, pero separados. O sea, cada quien lo entrevista separado y luego se juntan a comparar sus notas y decir, con base en la evaluación, esta persona es apta o no para desempeñar y es una evolución que yo creo que se está dando, o sea, en algunas empresas. Yo lo comentaba acá en el mes de la mujer, mujeres de la industria, que de repente he visto algunas empresas internacionales con operaciones en México, aquí en manufactura, y de repente ves este tema ya de campañas al interior, digamos, de lo que es digamos, para protección del acoso laboral, ¿no? Entonces tienen una regla, ¿no? Que dicen hasta dónde puede ser, digamos, pues una convivencia normal y dónde ya empieza a rebasar los límites del acoso y de este tema. Y se me hizo tan extraordinario ver, no en una empresa, sino 2, 3 empresas que visité, estas campañas. Dije, bueno, ya está sucediendo, ¿no? Sí. Entonces, justo todos estos estudios y todo lo que me estás describiendo, o sea, lo estoy imaginando, y pues realmente es que alguien está haciendo ese trabajo de identificar qué factores son los que pueden mejorar en el reclutamiento, en la equidad, en todo esto. Yo siento que, o sea, ese trabajo que ya hay y que acciones como las tuyas lo están, digamos, gritando, ¿no? Sí. Oigan, hace falta esto. Yo creo que es un trabajo avanzado, ¿no? Y gracias a acciones también como las tuyas, ¿no? Porque si no, me decías, creo que si todas viven en temas de equidad, ciertos escenarios, ¿no? Oye, a mí me pasó esto, a mí me pasó el otro, pero no hay algo que las una y las comunique y permita darle lectura y permita darle este tema, pues cada quien vive su crisis en esta soledad. En esta soledad, en este cuarto oscuro donde dices, me pasó a mí, mejor ya ni lo digo, mejor ya ni lo cuento. Y entonces no hay una conexión que diga, bueno, nos pasó a 100
Yo creo que los últimos ¿Qué 10 podemos años, hacer? los últimos 10 años han sido para mí, para nosotros en Wombran, ese proceso de socialización, este proceso donde me doy cuenta que no hay tal cosa como una historia personal, porque las posibilidades, si a mí me pasó, las posibilidades de que le pase a la que está al lado son muy altas, ¿no? Sí. Sí, y justo es algo que comento mucho en mi libro, donde hablo de, oye, pues no es algo que nada más esté en ti. Yo creo que nos hacemos pues sí, nos ponemos en desventaja nosotras mismas cuando perpetuamos este estereotipo de yo lo puedo todo y además estoy muy feliz, y si me quejo de esto soy una mala madre o soy una mala mujer o soy una mujer que no estoy siendo fiel a las otras mujeres. No, creo que el hecho de que podamos sentirnos con la libertad de compartir qué tan duro es este camino y puede dar pie a las conversaciones que detonen estos cambios en el piso laboral, ¿no? Lo platicamos, por ejemplo, en estos grupos que tenemos, estos círculos de mujeres que facilitamos dentro de las empresas, o lo que decimos, oye, cuando nos buscan, es que no sabemos qué hacer. O sea, usualmente una empresa, cuando se acuerda del tema, es en marzo, ¿no? El 8 de marzo. Entonces, sí, que yo lo mencionaba acá, que digo, no debiera ser un capítulo especial, porque ya hacerlo especial habla de que solamente es ese tema. Yo aquí lo mencioné. Y muchos me han llamado y es y como... todas sus campañas en redes sociales y todo. Es válido que quien le entre a este tipo de jale, porque te dicen, quiero que es una conferencia que sea en línea y van a estar, no sé, miles de personas conectadas, y con esto yo palomeo toda mi estrategia a favor de la equidad de género en el trabajo, ¿sabes? Pues no te va a generar nada más que socializar más el tema. Claro. Sin embargo, lo que nosotros decimos cuando están en este camino y si queremos hacer algo, organícense. O sea, primero es decir, tener estos grupos de enfoque donde tienes la oportunidad de escuchar a las mujeres, y yo tengo la oportunidad de escuchar a mi compañera, y ahí me doy cuenta de esto que platicas, de que no es una historia única, es una historia similar, ¿no? Porque en mayor o menor medida enfrentamos los mismos retos, y entonces esto nos da pie a decir, ok, pues si esto es algo que estamos viviendo todas, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para trazar una agenda y para pedir que se asigne un presupuesto para poder avanzar? Exacto, ¿no? Entonces, tener referentes, que es un poco, ahorita lo veo en analogía, que es un poco cuando tienes reuniones con matrimonios, ¿no? Que hay matrimonios que ya avanzaron con el hijo, que ya avanzaron en ciertas etapas, ¿no? Entonces llega el matrimonio nuevo y dice, es que estamos muy preocupados, pero está pasando esto, ¿no? Y todos así como muy apanicados, y de repente todo el mundo dice, no, pues por eso pasamos todos. Claro. Es así, nosotros hicimos esto. Y entonces eso realmente genera, digamos, como en términos de negocio, pues ese know-how y esa expertise, que si se documenta, bueno, pues ya haces una guía de vida, ¿no? Que avance la conversación, le llamo yo. Eso genera que avance la conversación y nos quedemos en perpetuar estereotipos que se siguen. Seguimos viendo muy cansadas, y ahorita que tocabas el tema de la salud mental, creo que definitivamente afectó a todas las personas durante la pandemia, pero creo que en el caso de las mujeres fue muchísimo más latente, derivado de esta carga que ya venía siendo doble jornada, pero que si además le agregas estar a cargo de los niños, el tiempo que se la pasaban en la escuela, convertirte en las maestras y todo esto, pues fue como que la gota que derramó el vaso. Entonces creo que esto también es bien importante que se tome en cuenta, y sin distinción de género, ¿no? Sin distinción de género dentro de las organizaciones, es decir, cómo estás apostándole a que las personas también tomen cargo de esto, porque como bien lo mencionaste, definitivamente afecta en la productividad. Claro, en la productividad, en la lealtad y en tu carrera, ¿no? O sea, como decías, en el tiempo que te quedas ahí en la empresa, es un costo a favor o en contra de la empresa estar cambiando cada año. En el tema de tu trabajo con Wombran, ¿quiénes son tus clientes, en el sentido clientes llamándole a usuarios, digamos, de todo este trabajo que has realizado con tu equipo? ¿Quiénes son los clientes? ¿A quién se puede acercar? ¿De qué forma se pueden acercar? ¿Y qué es lo que ofreces, digamos, en términos de esto? Pues mira, lo que empezamos haciendo hace ya, en 2015, fueron programas de mentoría. Y entonces estos programas de mentoría, yo creo que una de las cosas más enriquecedoras que aportamos es la perspectiva de género, que no es otra cosa que esto ya que te platiqué, es decir, que sepas ¿dónde estás tú? Agregar esta conciencia situacional, ¿dónde estás tú? Y qué se interpone entre dónde estás y hacia dónde quieres llegar, ¿no? Y que entiendas cómo interactúan estas dinámicas de poder, cómo existe este prejuicio inconsciente de género y cómo te afectan en el acceso a oportunidades, y poder ir cambiando la conversación. Entonces, mucho los programas de mentoría que hemos trabajado, ocurrió algo bien chistoso, creo que fue en 2018,
se aprobó una circular única de emisoras que obligaba a las organizaciones que cotizaban en bolsa a publicar, a transparentar cómo estaba compuesto sus consejos de administración. Okay. Es decir, nada más ibas a decir cuántos hombres y cuántas mujeres tenías en los consejos de administración. Bueno, ese mismo año o a la vuelta de 6 meses estábamos trabajando con 3 bancos, 3 bancos nacionales. ¿Por qué? Porque les preocupaba, oye, vamos a decir que tenemos puros hombres. Exacto, o sea, exacto, sí me da vergüenza decir que tenemos puros hombres, ¿no? Entonces, uno de los casos más que a nosotros nos ha dado muchísimo más gusto trabajar porque hemos podido ver precisamente ese caso de negocio ha sido con Grupo Financiero Base. Con Grupo Financiero Base fue una de las organizaciones que empezamos a trabajar en 2018 y empezamos a trabajar con programa de mentoría, pero hemos trabajado con capacitación, impartido capacitación en prejuicio inconsciente o unconscious bias training para el equipo directivo, para el equipo de los consejos, el consejo de administración, para los líderes en recursos humanos y para la gente, toda la gente del banco. Entonces, hemos trabajado con eso. Y también pues el programa de mentoría. Ellos empezaron el programa de mentoría 2018-2019 y no tengo el dato exacto, pero para que te des una idea, en esos entonces la participación de mujeres en grupos gerenciales y directivos era menor del 20%. Estaban a lo mejor en un 20% y a la vuelta de eso ya estamos en casi un 43%. Ha subido muchísimo. Sí, y sobre todo, como dices, es un resultado, digamos, en términos cuantitativos, pero que detrás tiene un trabajo de cultura, de información. Tiene un trabajo redondo. Sí, redondo, exacto. Es un trabajo redondo. No solo es cambiar el número y no y solo ya nada es más el fix de women, decir, exacto. ok, empodérense y ahora. No, es empoderarse, es ver reconocer también yo mismo. Han estado muy fuertes algunas de las capacitaciones donde los mismos líderes reconocen, oye, pues que yo tengo este sesgo. Sí. Y me di cuenta aquí. O sea, es algo que no me he dado cuenta y es como... Y yo por eso me metí a este programa, porque quiero conocer las realidades que viven las mujeres en el día a día, claro, ¿no? Claro. Entonces, este tipo de crecimiento en la cultura, en la conversación, a ese nivel de los tomadores de decisiones, creo que definitivamente genera un beneficio en cascada. Va desde la Junta del Consejo, directivos y demás. Entonces, por eso decía, se cambia el número, pero hay un gran trabajo detrás de cultura, de información, de concientización, y entonces eso lo hace muy valioso, no nada más el cambiar el número, ¿no? Sí, otro ejemplo que hemos trabajado varios años es con Chubb. Con ellos hemos hecho lo que llamamos el Gender Equality Day, o este foro hecho a la medida de la organización, donde generamos desde conferencias, paneles, seminarios de expertos, hasta estas sesiones de integración entre mujeres basadas en desarrollo humano y en experiential learning. Otra de las cosas que tal vez no hemos mencionado aún es este incentivo social que existe entre las mujeres a competir. Porque los lugares de la mujer en la esfera de lo público han estado muy limitados. Nos han dicho que solo existe un pedazo de pastel. Entonces, para llegar a ese pedazo de pastel, tengo que meterle el pie a la otra o el codo o lo que sea, y tenemos que pelearnos por llegar ahí. Claro. Cuando en realidad yo creo que la mentalidad que debemos replicar es cómo creamos un pastel completamente diferente donde todas alcancemos. Entonces, creo que otra de las cosas que hacemos en nuestros programas es eso, es reconocer este incentivo a la competencia basado en la escasez de lugares para nosotras, y decir, pues el crecimiento de una es el crecimiento de todas. No podemos avanzar todas al mismo tiempo, definitivamente, pero cómo nos podemos poner de acuerdo para que avance ella, y ella estando ahí nos jale a las demás. Claro. Entonces, este tipo de programas los hemos hecho con Chubb en Guadalajara, en Ciudad de México, aquí en Monterrey, en grupos, no sé, de 100, 150, 200 mujeres, y han sido muy enriquecedores, ¿no? Entonces, cada vez vemos más deseo de decir, ok, empezamos con estas iniciativas, nosotros les llamamos como que permean la conversación, iniciativas, y para poder avanzar o que te permiten socializar conceptos o soluciones enfocadas temporalmente y exclusivamente en la mujer. Correcto. Si tú llegas con un programa de mentoría, con un programa mastermind o cosas que dices, voy a tener este programa de empoderamiento exclusivo en mujeres, muy seguramente vas a tener un rechazo de parte de la comunidad masculina, porque te van a decir, me estás discriminando, porque a mí no me estás incluyendo. Pero cuando pones la mesa y explicas con números, con datos reales, con estudios, de decir, así es como está la representación de las mujeres en el trabajo en México, y nuestra organización no es la excepción, por eso de manera temporal estamos dedicando esta estrategia a
cambiar la historia en nuestra empresa. Claro, se requiere este tema, ¿no? Pero entonces sí necesitas un proceso de socialización, de concientización para poder ganar adeptos, porque tiene muchísimo que ver la forma en que tú comuniques esto que estás haciendo. Exacto, yo creo que creo que ahí está tu valor en el sentido de la profesionalización con la que estás generando el documentar todo lo que recabas, el rodearte de un equipo profesional, el generar una metodología adecuada considerando todas las variables, ¿no? Tanto variables control y fuera de control, y hacerlo de esta forma profesional, pues yo creo que ese es el valor de Boomerang, ¿no? Que es la concentración de pasión, la concentración de una visión, pero de forma profesionalizada, sí, ¿no? Y de un Ahí está tu fundamento, tema, y de un exacto. fundamento. Y sabes algo que como nos ha caído el 20 en los últimos, a raíz de la pandemia, ¿qué es esto? Porque sí, definitivamente somos muy nerds en esta parte de queremos que lo que se haga sea sumamente fundamentado. Que una vez que tienes todo eso, debes estar dispuesto a soltarlo. ¿Por qué? Porque tienes que escuchar el momento en el que está la empresa, en el momento en el que está la organización. Exacto, es decir, sí tiene la intención, pero todavía no le alcanza, no me refiero al dinero, todavía no le alcanza a como decir, no, eso que estás proponiendo es sumamente disruptivo. Exacto. Eso ahorita no cabe. Ok, está perfecto, bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a empezar con esas sesiones donde se familiaricen o lo que busque sea aterrizar esos conceptos y la gente ya deje de verlos con mala cara, ¿no? Exacto, al menos. sí, es decir, es escalable, ¿no? Exacto. El tema, no tiene que ser de un día a otro. Simplemente es el primer paso y es escalable. Claro, ¿no? y para nosotros ha sido reconocido que otra de las cosas valiosas que aportamos es encontrarte en la parte del camino en la que tú estés. Exacto. Decir, y sin juicio. O sea, decir, no creas que porque a lo mejor creo que una parte que yo he aprendido, como viste, me gusta mucho hablar con datos y poner todo así sumamente fundamentado. Entonces creo que a lo mejor puede también a veces, ¿cómo te diré? Como sentirse como una auditoría. Ajá, como sentirte no, de que está hablando, esto va a ser muy diferente de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces yo creo que es importante mencionar que no obstante toda esta parte que nos preciamos mucho de ser fundamentado y tener la perspectiva de género, creo que lo más valioso es eso de te encontramos en el lugar donde te encuentres. Sí, es un proceso soft, ¿no? O sea, no es un proceso claro. que llegue a... No, porque al final del día tienes que tener el consenso de la gente para que pueda tener éxito. Exacto. Y tienes que ir paso a paso. Acercarte con ese feeling. Muy bien, oye, pues te agradezco muchísimo, Norma. Hombre. La verdad es que nuestro reconocimiento aquí, Industria 360, evidentemente se especializa en temas industriales, pero a lo largo del desarrollo de la revista, de este concepto que trajimos aquí a Monterrey, pues nos hemos dado cuenta que hay temas tan importantes como este que tú manejas, y la verdad es que nuestro reconocimiento, obviamente, a tu carrera profesional, a la labor que estás haciendo, porque definitivamente la historia se escribe a partir de actores como tú lo haces, de tu equipo, y la verdad es que extraordinario. Me emociona ver, la verdad es que siempre lo digo acá con mucho respeto, no critico otras ciudades o otras latitudes, pero la verdad es que llegamos a Monterrey nosotros y vemos se nota una cultura de trabajo distinta, una cultura más global. Sé que estamos pegados a Estados Unidos, claro, ¿no? Entonces esto tiene que ver muchísimo, influye muchísimo en qué queremos ser o cuál es nuestro referente en las cosas positivas. Y la verdad es que me emociona muchísimo una plática como la que tengo hoy, porque en realidad estas pláticas, como bien dices, no deberían darse en marzo. Claro. Foros que le den voz a tu trabajo, al esfuerzo que estás haciendo, pues debería estar en todos lados, en todos momentos. Y es bien importante lo que haces. Te agradezco, te felicito, te deseo muchísimo éxito en la agenda, en el cierre de año y en la agenda de trabajo que tengas para 2024. El éxito, y cuenta con nuestra revista para cubrir los eventos que tengas, para darle difusión a todo lo que estás haciendo. Cuenta con ello. Y evidentemente, pues el mensaje para nuestra comunidad es a todas estas empresas que precisamente están planeando sus agendas para el siguiente año o sus agendas de mediano a largo plazo, pues evidentemente contemplar a profesionales como Norma, como con todo lo que ofrece Boomerang. Es importante incluir en las agendas de trabajo estos temas, porque esto te hace una empresa global, te hace una empresa de alto nivel y evidentemente tiene efectos positivos en los objetivos de la empresa. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Javier, a ti. Continuamos aquí en Podcast 4.0 de Industria 360. Muchas gracias.